La Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, juntamente con el Museo de la Colonización, en su ciclo Historias que son historia, presenta el micro La agricultura del proyecto a la realidad. El mismo se dividirá en 3 partes. Hoy transmitiremos la primera parte dedicada al primer Congreso Agrícola de la República Argentina, realizado en Esperanza en el año 1892. Dice José Pedroni, refiriéndose al proceso de colonización de Esperanza: la patria puso la tierra y la palabra libertad ganada en la guerra. Ellos no conocían la fatiga, pusieron la fe, que es todo, y también la espiga. De lo que vamos a hablar hoy con el historiador José Luis Iñiguez es acerca de la agricultura que de un proyecto se convirtió en una realidad pujante. José, en la primera mitad del siglo XIX, Argentina era un país pastoril. La carne y los cueros eran los productos predominantes que daba el campo. En 1856 se fundó Esperanza, con el doble propósito de servir de contención a los aborígenes y particularmente difundir la agricultura. ¿Cree usted que Esperanza alcanzó las metas para las que fue creada? No me cabe duda que alcanzó las metas para las que fue creada. Como que el artículo primero del contrato de colonización de 1853 entre el empresario Castellanos y el gobernador Crespo dice promover y desarrollar los elementos de riqueza y prosperidad que encierra su territorio y dar impulso al comercio y a la industria de todo género, preferentemente la industria agrícola, fuente principal de riqueza y de fuerza. No se tienen noticias de los productos agrícolas de Esperanza en los primeros años de su fundación. Solamente el viajero Thomas Hutchinson da algunos datos referentes al año 1861, expresando que la cosecha de trigo era la más importante. Sí, en efecto, de acuerdo a lo que usted dice, en Esperanza se construyeron varios molinos harineros, por lo que podemos inferir que el trigo fue uno de los cultivos predominantes. Pero, ¿qué otros hubo? También se sembró cebada, se sembró maíz, se sembró maní y se sembró papa, según las referencias de los inspectores de colonia y de los viajeros de los primeros años. Posiblemente algunos de estos cultivos eran para consumo. Efectivamente. En los primeros tiempos de la colonia, la agricultura era muy rudimentaria. Lo estamos viendo detrás nuestro. ¿Con qué herramientas contaban? Se usaba el arado mancera llevado a pulso por los agricultores, porque algunas herramientas que trajeron de Europa los inmigrantes no eran útiles en nuestras tierras. Claro, porque la tierra, por ejemplo, en el paisaje suizo se ve que la tierra tenía muchas piedras y posiblemente las herramientas hayan tenido que adecuarse a ese suelo, ¿no? Claro, y venían de la montaña alpina, digamos, a la llanura pampeana. Claro. En un panorama diametralmente opuesto. Con el paso de los años, se construyeron maquinarias más sofisticadas para trabajar la tierra. Y hubo industrias, acá en Esperanza, que cumplieron un papel no solo decisivo, sino muy destacado, ¿no? Así es, don Nicolás Schneider, que fue el primer varón nacido en la colonia, fundó la primera fábrica de acero maleable de Latinoamérica. Su padre lo había mandado a aprender el oficio a Alemania y volvió a establecer este importante establecimiento en el año 1878, que perduró hasta la década de 1968. Claro, sí.
Yo tengo un recuerdo, no sé si un recuerdo, pero mi papá trabajó para la fábrica Schneider como viajante y mi abuelo era obrero de esa fábrica. O sea que es un poco parte de mi genes, ¿no? Parte de eso. Durante el periodo 1878 hasta la Primera Guerra Mundial, Argentina fue considerada como granero del mundo. ¿Cuál fue el papel de Santa Fe en este fenómeno, si es que eso fue así? Fue fundamental. El trigo de Esperanza se exportó con el que producían las otras colonias de nuestra provincia rumbo al Viejo Mundo. Por ello, el presidente Nicolás Avellaneda decía en una carta al gobernador de Santa Fe, Simón de Iriondo, que la presencia de nuestros cereales en Europa es el acontecimiento capital de esta época. Debe ser festejado con una fiesta nacional. El presidente irá y presentará a los colonos de Santa Fe a la expectación del mundo y será llamada Fiesta del Trabajo o Fiesta Nacional del Cereal. Es un antecedente. Avellaneda visita la colonia en 1879 y sembrando la idea de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Así es, se lo debemos a Avellaneda. Avellaneda. Del 24 de mayo al 2 de junio de 1892 se celebró en Esperanza el primer Congreso Agrícola de la República, organizado por Gualdino Maradona. ¿Qué trascendencia le asigna usted a ese Congreso? La colonización agrícola, fracasada en otras regiones, tuvo pleno éxito en el centro de nuestra provincia. Y en 1892, después de la experiencia de las colonias, se reunió en Esperanza ese primer Congreso Agrícola. Su temario, las diversas ponencias presentadas y las resoluciones tomadas ilustraron, y estamos a 128 años de su verificación, sobre la clara visión de sus participantes y sus organizadores acerca de los problemas cuyos algunos aún permanecen sin solución. Claro, qué importante, ¿no? Porque aún hoy, todavía, dependemos mucho de la agricultura. Es la base de sustentación de la economía argentina, ¿no? Exacto. La economía argentina tambalearía si no fuera por la agricultura, ¿no? Y esta gente se anticipó a ello, ya avisorando que la agricultura iba a ser un puntal de la Argentina. Fundamental. Asistieron personalidades importantes. ¿Y quién era Gualdino Maradona? Bueno, entre las personalidades que vinieron, vino don Nicasio Oronio, que había sido gobernador de Santa Fe y que muy progresista, y que en ese momento era director nacional de Tierras y Colonias. Don Alejo Peiret, un francés que fue profesor en el Colegio de Concepción del Uruguay, que había fundado Urquiza y que fue administrador de la colonia San José, fundada también por el Urquiza en la provincia de Entre Ríos. Y Gualdino Maradona era un sanjuanino que vino de maestro a Coronda y después acá en Santa Fe fue secretario de policía, juez de paz y fue senador provincial por nuestro departamento. Hoy una calle de nuestra ciudad lo recuerda en el barrio oeste a don Gualdino Maradona, y fue el que tuvo la idea visionaria con ese grupo de esa generación de la realización del Congreso Agrícola. Muy bien, pero yo he leído en el diario La Muñón de esa época, que está acá archivado en el Museo de la Colonización, que el diario formulaba críticas severas para Gualdino Maradona. ¿Por qué habrá sido eso? El diario La Unión había surgido opositor al gobierno de ese momento, y sobre todo porque el gobierno le había puesto un impuesto muy grande, muy fuerte a los cereales, digamos, por primera vez de la provincia de Santa Fe, y le había quitado el voto a los inmigrantes para las elecciones comunales o municipales. Por eso surge el diario La Unión en oposición, digamos, al gobierno provincial de ese momento, claro, del que Maradona y muchos de participantes formaban parte. Exacto. ¿De qué se trataban las ponencias? Porque en un congreso se presentan ponencias, ¿verdad? ¿Algunas de ellas se cumplieron, se hicieron realidad? Entre las ponencias cabe señalar medios más eficaces para el mejor desarrollo de las industrias que requieren capital y brazos,
Hablan de aceite de pescado, de cultivo de gusanos de seda, de crianza de abejas, de fábricas de queso y manteca, de crianza de aves con incubadoras, de cultivo de maní, remolacha, tabaco, de las ferias rurales, de plantación de bosques artificiales, de reglamentar la caza y la pesca, de agua potable, de irrigación, de quintas de ensayo, de extinción de la langosta y de leyes proteccionistas para las industrias de nuestro país. Fueron visionarios en el contexto de las circunstancias de ese momento. Claro. Estamos hablando 1892. Sí, y algunas de ellas, por lo que uno lee, algunas se llevaron a cabo a la práctica. Se llevaron a práctica y otra es todo un tema, digamos, de Estado, digamos, porque esto es anterior al establecimiento, a la instalación del Ministerio de Agricultura de la Nación y claro, al INTA totalmente. Claro. Esto es de mucho, son pioneros, son precursores, son... Claro. Y también le debemos el monumento a la agricultura nacional, ¿verdad? Efectivamente, el 25 de mayo de 1892, este Congreso Agrícola decide colocar la piedra fundamental de un monumento a la agricultura, del que fueron padrinos don Juan Moría Buffet, colono fundador de Esperanza, y Eugenia Joliot de Chapuis, digamos, y que se va a inaugurar recién el 8 de septiembre de 1910, ubicado en nuestra Plaza San Martín, y que es uno de los emblemas y símbolos de la ciudad de Esperanza. Cuando la luz se hizo, cuando el trigo se hizo, el puño de la tierra se levantó, macizo. Lleno estaba el grano para el pan y la paz. No volvería el miedo, no volvería más. Tenga el puño dispuesto, ya amigo, ya enemigo. El puño es poderoso si está lleno de trigo. La poesía es de José Pedrón.